Soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, como siempre, confírmame que el audio del vídeo es correcto. Perfecto, muy bien, me confirmáis que está todo correcto. Vamos a comenzar como siempre con el selectivo alemán. Bueno, como estáis viendo, tenemos una apertura alcista de manera generalizada en toda Europa, en línea también un poco bueno, pues con el cierre de Wall Street la semana pasada y con la apertura asiática, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer o qué va a ser interesante esta semana tras las correcciones que hemos visto con las turbulencias? Bueno, pues en Italia, en España y parece ser también un poquito en Estados Unidos. Pues lo sensato en este caso, fijaros, en el caso del selectivo alemán, como volvemos otra vez a la cota de prácticamente los 12.780 puntos aproximadamente. Estamos viendo una leve corrección ahora mismo en los últimos minutos, pero bueno, sobre todo lo interesante sería volver a atacar el rango de los 13.000 puntos, ¿de acuerdo? ¿Sería factible para la jornada de hoy? Bueno, pues es un poquito incierto saberlo todavía, pero sí que podríamos estimar que en torno al rango de los 13.000 o en torno a los 12.900 aproximadamente, 930, veríamos un ataque sensato, ¿de acuerdo? Hemos tenido, la verdad, que un buen arranque en la jornada. Parece ser que perdemos un parte de lo que habíamos avanzado con los primeros minutos de negociación y sobre todo también un poquito en línea con la macro y que tampoco es excesivamente interesante. Veamos una sesión alcista, siempre y cuando también el querido señor Trump, bueno, pues cese un poco en sus increpancias a través de Twitter, que eso, bueno, pues a veces lo que genera más que nada es turbulencia o distorsión en los mercados y realmente, bueno, pues no permite a veces el desarrollo correcto de la jornada, ¿no? Fijaros como en este caso deberíamos estar planteando ataques en torno a la zona de los 12.930 aproximadamente, 13.000 puntos, ¿no? Estamos moviendo en ese intervalo. En cuanto al resto de selectivos, lo vamos a ir viendo poco a poco, planteamiento similar, ¿de acuerdo? Posiciones largas en la jornada de hoy de manera generalizada, con moderados avances, ¿de acuerdo? Tampoco hay motivos para ver una jornada excesivamente volátil y excesivamente optimista en cuanto a las posiciones largas, ¿de acuerdo? Por tanto, también zona relevante de stop loss, pues fijaros, no coincidiendo con este nivel de soporte que en ocasiones anteriores, en ese, digamos, tramo más bajo del canal también actuaba como resistencia, pues en torno a los 12.600 colocar nuestra zona de stop loss, rango que si perdemos ya estaríamos viendo, bueno, pues quizás correcciones a la vuelta a través de los 12.400 puntos. Por tanto, objetivo 12.900 aproximadamente 30, stop de pérdidas en este caso en los 12.600, ¿de acuerdo? En España, fijaros, muy similar, ¿de acuerdo? Tenemos un arranque bastante fuerte, recuperando en este caso la zona de los 9.700 puntos y sobre todo que podamos ver por lo menos una ruptura del rango de los 9.800, ¿de acuerdo? De entrarnos, fijaros en esta zona, ¿no? Que hemos visto aquí un cierto retesteo en las últimas semanas, que podamos ver en torno a los niveles de 9.800, 9.790 aproximadamente. Sería sensato para la jornada de hoy. Un ataque a los 10.300 puntos lo vería poco factible, ¿no? En una jornada, ya digo, comentando, con escasa relevancia macro y luego sobre todo, bueno, pues todavía con una cierta incertidumbre en torno a la moción de censura y lo que conlleva, ¿no? Aunque bueno, se ha visto que lo vamos a comentar en el aspecto macro, se van a dar por válidos, ¿no? Los presupuestos del Partido Popular, entonces bueno, pues lo que son cambios reales a nivel económico van a ser mínimos. Y ahora bien, se tienen que terminar de aprobar en el Senado, así que bueno, vamos a ver que continúe la estabilidad y eso pues nos pueda ser garantía, un seguro, ¿no? De que podamos ver el IBEX otra vez por encima de los 10.000 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, objetivo en este caso para el IBEX, los 9.900 en todo lo máximo, una buena zona también de stop loss, una pérdida de los 9.550, 9.560 aproximadamente. Sería, bueno, pues en este caso una zona en la que también deberíamos abandonarlo porque ya estaríamos hablando de vueltas pues, en torno a los de, fijaros, incluso alcanzar la zona de los de 9.300 puntos prácticamente, ¿de acuerdo?
Mirar ahora en Gran Bretaña, digamos que Francia y Gran Bretaña son los que más próximos están a sus máximos. Tenemos también escalada alcista, zona de resistencia muy relevante. En este caso, plantearnos, tras la ruptura de esta resistencia, atacar la zona de largos de los 7.800 y muy improbable, evidentemente, para la jornada de hoy, pero no sería, o sí que sería factible quizás a lo largo de la semana, ya que, bueno, pues en este caso en Inglaterra lo vamos a comentar. Tenemos una serie de datos macro que vamos a conocer, relevantes, hoy también hay algunos, ahora lo veremos. Pero si la macro acompaña, sí que podríamos ver en este caso, bueno, pues plantearnos una aproximación a la zona de máximos, ¿de acuerdo? Por tanto, yo me esperaría una consolidación de la ruptura de esta resistencia y una vez sea consolidada, pues atacar la zona de máximos. Y con Francia muy parecido, en este caso no tan claro quizás como en Reino Unido. Tenemos, fijaros, esta zona de resistencia importante, ya ha actuado en varias ocasiones. Vamos a ver. Entonces, en cualquier caso, lo que vamos a buscar, fijaros, ¿no? Aquí hay un retesteo más relevante que en el caso de Reino Unido. Ahora lo que estaríamos viendo sería buscar la zona en máximos de los 5.530. A lo largo de estas jornadas, todavía plantearnos un ataque a los máximos alcanzados del selectivo sería complicado, sino que, bueno, pues con atacar la cota de los 5.500 sería bastante sensato. Fijaros cómo parece que corrigen, ¿no? Así que ahí los vemos en un time frame un poco más reducido. Vamos a Alemania también, parece ser que están. Fijaros, hemos tenido un arranque bastante positivo y parece que está perdiendo justamente lo que hemos visto a inicio de sesión, ese fuerte empujón. No solamente en España, creo que también lo estamos perdiendo. Fijaros, en este caso empiezan a caer los selectivos, mala señal porque teníamos un arranque muy positivo. También es verdad que es normal que con ese fuerte volatilidad de inicio se produzcan niveles de sobrecompra. Bueno, y veamos en este caso los inversores en retrocediendo y tomando beneficios, ¿no? En el caso de Inglaterra corrige menos y en el caso de Francia del estilo también de Alemania y España, ¿de acuerdo? Esperemos que haga algún soporte próximo y volvamos a retomar la senda alcista, aunque de una manera más paulatina, ¿no? Nos interesa tampoco fuertes cambios de volatilidad, ya que luego lo que conlleva son niveles de sobrecompra y en este caso correcciones. Seguimos ahora con Italia. Fijaros en este caso como hemos tenido esa gap alcista, se cerraba en este caso ese gap con un retroceso todavía más relevante que la apertura y ahora parece ser otra vez que volvemos un poco a la línea de, en este caso buscando la línea de los 22.230 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? En el caso de Italia la volatilidad es mayor, la incertidumbre es mayor, no está tan claro el poder tomar posiciones largas, pero bueno, hemos tenido formación de gobierno la semana pasada, un tanto mixto y peculiar, y bueno, si eso reporta estabilidad al conjunto del país, pues sí que es probable que en este caso veamos otra vez atacar, buscar la zona de máximos que estábamos alcanzando, lo está haciendo bastante bien, la verdad, el índice italiano, semanas atrás. Por tanto, para el selectivo italiano, movernos entre los 22.300 o 22.400 y los 21.800, aproximadamente 22.000, sería lo más sensato. No podemos ver tampoco de una manera clara las posiciones largas, al igual que, bueno, pues tampoco ver unas correcciones excesivamente relevantes. No creo que perdamos, como sucedió la semana pasada, el rango de los 21.200 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, quizás es el más difícil ahora mismo de operar. Abogar por posiciones cortas o incluso retesteos en niveles, en rangos laterales sería lo más sensato, pero bueno, más complicado. Yo me movería, pues como he comentado, ¿no? Rango de los 22.400 puntos, los 21.800, ¿de acuerdo? En ese rango lateral, incluso si lo queréis ampliar más, entre los 22.900 y los, en este caso, pues 21.800, ¿no? Aproximadamente. En ese rango lateral es donde podemos ver más movimientos, oscilaciones del selectivo italiano, que, bueno, pues debido a la coyuntura por la que está pasando el país, estábamos viendo de manera más relevante correcciones, ¿no? Hemos visto, fijaros, ¿no? Como desde la semana pasada se alcanzaban los mínimos, recuperábamos desde los 21.100 hasta los 22.400 y puede ser que ahora veamos alguna corrección, otra vez hasta niveles de, pues lo he comentado, ¿no? 21.900, 21.800
y luego ahí pues ya ver si rebotamos o si continúa el impulso bajista. Más complejo todavía si cabe el selectivo italiano para esta sesión. Vamos a ver ahora lo que es el consenso a través del Eurostoxx un poco, de manera generalizada lo que sucede en el conjunto de Europa. Fijaros, no corrige tanto, posiciones largas, lo mismo. Objetivo sería atacar la parte alta de ese canal que trabajábamos, ¿no? De medio plazo, esos rangos laterales que la verdad que nos adentramos. Fijaros como en la zona de retesteo estamos ya próximos a la cota alta de esa zona, por tanto, sería sensato ver un ataque hacia la zona de los 3.510, 3.515 puntos y, bueno, pues así evidentemente ya a veces llegado a esos niveles, ver si hay una ruptura de esa resistencia o si por el contrario vemos un retesteo, incluso alguna posible corrección. Por tanto, posiciones largas. En el Eurostoxx, con un objetivo de pérdidas, en este caso, fijaros, deber ceder, en este caso, la zona de los 3.420 puntos sería bastante relevante y sensato salir porque ya estaríamos hablando de volver incluso a la zona de los 3.380, 3.350, ¿de acuerdo? Por tanto, el tramo bajo de esa zona de retesteo, de soporte, sería un punto de salida clave, al igual que el tramo alto, por si no se llegan a dar esa posible ruptura de resistencias. Vamos ahora a verlo en Estados Unidos, qué es lo que sucede. Ahora lo comentaremos también en la macro. Trama, bueno, pues ha agitado un poquito más, en este caso, la situación con Canadá y México y, bueno, en general también con Europa, con el tratado del comercio en relación a las materias primas. Fijaros cómo los selectivos americanos no terminan, quitando quizás el Nasdaq, ahora lo veremos, de recuperarse. Seguimos en ese rango lateral que engloba los 25.000, los 23.700 puntos, 25.400, 23.700 puntos. No hemos visto ataque de máximos y no hemos visto esa ruptura por el tramo alto del canal, sino pues bueno, leves aproximaciones, fijaros en varias ocasiones a los niveles de 25.000 puntos. Para la sesión de hoy, posiciones largas, objetivo 25.000 puntos, ¿de acuerdo? Zonas relevantes, pues una zona relevante de retesteo puede ser los 24.800, por tanto, podemos abrir largos, podemos en este caso abandonar posiciones si hay una pérdida de los 24.500 puntos aproximadamente, donde empezamos a ver niveles de retesteo por los tramos más bajos y ataques a la zona en un primer momento de 24.850, un segundo momento 25.000 puntos. ¿De acuerdo? Posiciones largas para los selectivos americanos. Quizás en este caso podría haber incluso una cierta volumen de compra más fuera de lo normal debido, bueno, pues a ese tratado y esa posible interpretación de el beneficio que supondría para Estados Unidos, aunque realmente en términos globales y reales en el medio plazo termine siendo negativo, ¿no? Tendría que revertirse la situación, pero bueno, en un corto plazo veamos una valoración positiva de los selectivos americanos. Para en este caso el índice Standard & Poor's, lo mismo, comportamiento muy similar al Dow Jones, atacando, lejos de atacar los tramos más altos del canal, pero sí nos acercamos a esa zona media alta, objetivo los 2.745. Creo que en este caso lo sensato es un poco esperar a producirse una ruptura de esos niveles y luego ya trabajar largos hasta la zona de los 2.790 aproximadamente. Podemos o bien entrar en estos niveles o esperar que haya una confirmación de la ruptura de este rango en torno a los por encima de los 2.745. Sería sensato ya tomar posiciones largas. Zona para colocar nuestro stop loss, pues fijaros, en la zona más baja del retesteo, en torno a los 2.715, sería sensato, ¿de acuerdo? Incluso 2.720. Y como hemos comentado, el que mejor se está comportando, tecnológico americano, ya lo tenemos roto, digamos, ese rango lateral, muy cerca de la zona de máximos alcanzadas, ya se habían alcanzado tras las correcciones que vimos en el mes de febrero, se había roto esa ruptura de esa resistencia, se atacaron máximos y ahora estamos en el nivel de los 7.108, nivel clave porque creo que es un buen momento para poder abrir posiciones largas, aunque quizás incluso veamos algún pequeño retesteo. Nos interesaría tomar posiciones largas hasta la zona de máximos. La verdad que es el que mejor comportamiento lo ha hecho. Rompe esta resistencia que estábamos viendo
jornadas atrás, a donde quizás había ciertas dudas, ¿no?, de si sería capaz en este caso de producirse esa ruptura. Se produce definitivamente, vemos ese fuerte impulso alcista y lo mismo, trabajar zona de máximos con una zona en este caso de stop loss, pues en torno a los 7.030, 7.040 puntos sería sensato. Vamos a pasar ahora a una visión macroeconómica, bueno, de manera, en este caso, pues un tanto peculiar de la situación que estamos viendo, pues sobre todo en Italia, España y Estados Unidos, y comentamos también un poco la jornada de datos macro que podemos encontrarnos y que puede ser ciertamente relevante, ¿no? Sobre todo destacar en Estados Unidos, en las tensiones que hemos comentado, ¿no?, con sus principales socios, España y Italia. Semana pasada, bueno, vemos el viernes hay formación del gobierno italiano. Esta formación, bueno, pues es un tanto mixta, vemos europeístas, antieuropeístas, tecnócratas, vemos en este caso grupos de izquierda, de derecha, bueno, pues un poco confuso la situación, pero bueno, siempre que llegue a encaminarse o que se encamine hacia la mejora del país, que se cumplan en este caso los mandatos establecidos de Europa, pues no habría problema. Otra cosa sería que viéramos, bueno, pues que hay ciertas inquietudes, ¿no?, en modificar los términos en los que Italia pertenece a la Unión Europea, incluso su participación monetaria. Por el momento no hay nada claro, por tanto, la incertidumbre pues es probable que siga rodeando, ¿no?, al selectivo italiano. En el corto plazo, pues como hemos comentado, los inversores sobre todo van a buscar cómo evoluciona ese déficit público y la sostenibilidad de las finanzas, ¿no?, del propio país. En este caso, pues se ve valorar, ¿no?, las agencias de rating que resultados nos muestran. Luego volvemos a España, cambio de gobierno. No es una situación ni mucho menos comparable a la de Italia. En este caso, los presupuestos que presentó el Partido Popular se mantienen, se van a presentar al Senado. En caso de que se aprueben, bueno, pues por lo menos habrá estabilidad hasta finales de año. Y luego ya se valorará, en este caso, la convocatoria o no de elecciones. No es algo más incierto, pero bueno, el país sí que ha hecho grandes reformas estructurales en el caso de España y eso nos transmite una estabilidad frente a Europa, frente a los mercados, que en el caso de Italia pues no se ha dado, ¿no? Por tanto, a pesar de la agitación que pudo haber la semana pasada, se espera que, bueno, se vuelva a los niveles de estabilidad y, pues en este caso, si el gobierno no lleva a cabo ninguna modificación relevante, continuemos en los tramos alcistas, dado también la buena situación que goza la economía española. Podría ser mejor, pero estamos en unos niveles positivos, por tanto, hay que aprovecharlo sobre todo en la renta variable. Más aspectos también. Luego, el tratado NAFTA, lo que comentábamos, ¿no? Estados Unidos pone el veto, ¿no? Deja de renovar en este caso ese tratado, en este caso, exenciones de las que disfrutaban los socios comerciales con las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio. Y bueno, pues evidentemente eso responde de manera negativa para los intereses de la Unión Europea, de Canadá, que sobre todo, bueno, pues han denunciado ante la Organización Mundial de Comercio esta situación, ¿no? De cara a final de semana tenemos una reunión del G7 en Canadá en las que, bueno, pues es probable que se comente mucho qué está sucediendo y veamos que la relación, pues eso también se enfría, ¿no?, un poco la relación entre China y Estados Unidos, no va mejor y, bueno, pues sobre todo importante, va a haber una negociación en la que ayer ya tuvimos noticias entre Estados Unidos y China sobre el déficit comercial sin que se haya llegado a producir ningún acuerdo, ¿de acuerdo? Por tanto, hay enfriamiento también entre China y Estados Unidos, ¿no? Se vuelve a paralizar un poco ese aspecto más positivo de incluso reuniones del gobierno de Trump con Corea del Norte, ¿no? Ahora bien, ya en el aspecto sobre todo más macroeconómico, esta semana no va a ser tan relevante como la pasada, pero sí que vamos a conocer el martes el PMI del sector servicios del mes de mayo de la eurozona y las economías principales. En Estados Unidos también se publicará el ISM, que es en este caso pues el homólogo del PMI, y más relevancia sobre todo al del sector servicios, que es el que nos
resulta más relevante, ¿no?, a los analistas, ya que engloba en este caso pues el peso que tiene dicho sector en el país, ¿no? Luego también, ¿qué esperamos de estos datos? Bueno, en Estados Unidos sí que se espera sobre todo un avance mayor avance. En el caso de España, pues hemos visto España, Europa en general, una cierta ralentización, no crítica, evidentemente, no que nos llevara a entrar en el pánico, pero sí que muestra una pequeña desaceleración en el continente europeo, cosa que no estamos viendo en Estados Unidos, ¿no?, donde la inflación continúa a un buen ritmo, y de ahí que podamos ver incluso 5 subidas de tipos de cara al futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener en este caso el miércoles en Estados Unidos los datos de productividad que se esperan buenos, y la balanza comercial del mes de abril. También va a ser muy relevante. Es el jueves, vamos a tener el PIB del primer trimestre de la eurozona, que en este caso pues es probable, como hemos comentado, que hay una cierta desaceleración. Y luego ya, bueno, pues en intervenciones de los bancos centrales, y en Reino Unido, bueno, pues tendremos también algunos datos relevantes, como el que vamos a conocer, pues el índice de los gastos de compra de construcción, la confianza del inversor también de la Unión Europea para la jornada de hoy, el índice de producción de la Unión Europea, y esta tarde ya de Estados Unidos los pedidos de fábrica, ¿de acuerdo? Bueno, jornada un poquito más tranquila en lo macro, pero sobre todo en lo político, o en el aspecto ya más geopolítico, que se reporte estabilidad en España sería lo sensato, que siga la incertidumbre un poco en Italia también, y que haya una relajación en la tensión con Estados Unidos y con el tratado, en este caso, NAFTA, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a pasar a hacer un análisis de las divisas y las principales commodities. El petróleo, en este caso, vamos, si queréis, primero con las divisas. El euro se fortalece frente a la libra y frente al dólar, lo vemos aquí primero. Estamos ya entrando en el rango, en este caso, de los 1,17. Puede ser probable un cambio de tendencia en la cotización de la principal divisa euro-dólar. Pues podríamos ver que se ha marcado ese mínimo de 1,15 prácticamente, y que hay un rebote ya atacando la zona de 1,17. Lo sensato, yo abogo siempre por seguir la tendencia. Si nos centramos en el corto plazo, podemos ver una tendencia alcista de muy corto plazo, ¿no?, una vuelta a nube que estaríamos viendo. Objetivo en este caso, los 1,18. Vemos que estamos en un tramo relevante de resistencia que ha actuado también como soporte. Fijaros en meses anteriores, veíamos aquí una zona de soporte. Fijaros, ¿no?, en varias ocasiones actúa, ¿no?, como zona de soporte desde prácticamente finales del año 2017. Ahora lo tenemos como zona de resistencia. Una vez rota este rango, pues sería sensato, ¿no?, ver un ataque a los 1,18. Por tanto, si operamos en una tendencia de corto plazo, posiciones largas, y por el contrario vemos un poco más de fondo, una tendencia de medio plazo, que se hayan podido incluso llegar a romper ese canal bajista de medio plazo, ¿no? Fijaros cómo tenemos aquí, en este caso, alguna pequeña corrección que luego volvía a perder con ese incremento de la presión bajista. Estaríamos hablando de llegar a poder ver el rango de los 1,15. Yo, dada la situación que nos podemos encontrar, creo que el dólar se ha fortalecido en exceso en muy poco tiempo, y ver una vuelta a los 1,18 tampoco sería descartable. Descarto, evidentemente, correcciones hacia los niveles de 1,24, 1,22 en el medio plazo, pero sí en que veamos un cierto fortalecimiento del euro, o más que fortalecimiento del euro, debilitamiento del dólar frente a las principales divisas, ¿no?, a las que se ha fortalecido estos últimos meses, y atacar en este caso la zona de 1,18 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? Si queréis, esperaros que se dé la ruptura con claridad de estos niveles, de los 1,17,3 prácticamente. Zona de stop loss, los 1,16,5, y atacamos los 1,18. ¿De acuerdo? Eso sería una buena estrategia. Si vemos también en este caso la libra dólar, vamos a ver lo mismo, ¿no?, recuperación de la libra, y en el caso del euro libra, rango lateral como el que veníamos viendo semanas atrás. Fijaros, euro libra, lo que comentamos, ¿no?, totalmente lateral, una zona en este caso de rango lateral bastante relevante, no se logra romper. Por tanto, en este caso, moviéndonos en esos rangos,
Podríamos ver ataques a la zona de 0,88, incluso vueltas a la zona de 0,87, mucho más complicado de predecir. Los rangos laterales, como bien sabéis, son muy difíciles de trabajar, ya que la formación del máximo y el mínimo de cada vez es más compleja de predecir y se ve también un agotamiento de la tendencia. Por tanto, más complejo, pero bueno, si lo queréis trabajar en este caso, pues saber que movernos entre los 0,883 prácticamente y los 0,86, perdón, 0,873 y los 0,86 o 0,83 sería lo más sensato, ¿de acuerdo? Y bueno, en la última divisa en este caso que más nos interesa, fijaros, la libra dólar, lo mismo que vemos en el euro. Estábamos viendo fortalecimiento del dólar en las últimas jornadas. Parece que hay una pequeña vuelta, no tan clara quizás como en la del euro, pero sí que refleja que, bueno, podemos ver hasta estar viendo algún pequeño cambio de tendencia, algún debilitamiento del dólar. También hay que tener en cuenta que con toda la tensión del tratado NAFTA, bueno, pues se ha en este caso generado una cierta volatilidad en el dólar y eso pues ha conllevado las correcciones que estamos viendo, las pérdidas de fortaleza del dólar, que quizás se pueden ver compensadas otra vez a lo largo de las próximas jornadas si hay una estabilidad o unas mejoras en el tratado NAFTA, o si también por el contrario, en este caso la Reserva Federal nos da ideas de que pueda haber una subida extraordinaria de tipos de interés a lo largo del año, lo cual pues llevaría otra vez a fortalecerse el dólar. Por el contrario, en el escenario que nos planteamos ahora con el mantenimiento del acuerdo NAFTA y sin haber una subida de tipos garantizada extraordinaria, podemos ver también recuperaciones de la libra y estar hablando en este caso pues de atacar la cota en un primer momento de los 1,343 con un mínimo de movimiento de los 1,326, ¿de acuerdo? Sería una buena zona para establecer en este caso el stop loss y buscar el objetivo, pues sin ser muy ambicioso, de atacar los 1,355, un primer avance hacia la zona de los 1,345 sería sensato, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, vamos a ver las commodities, vamos a ver el oro y el petróleo. Fijaros como el petróleo, bueno, pues ha estado cediendo posiciones. Aquí lo vemos, de los mínimos que se alcanzaron de los 80. Y la verdad que en este caso, bueno, pues lo relevante sería volver a tomar posiciones largas, objetivo 80 dólares. Ha habido cierto en este caso, cierta incertidumbre en torno a si la OPEP querría incrementar la producción. Eso ha llevado a dichas corrupciones. También el tema de Irán y quién va a suplir su oferta. Pero bueno, por el momento se mantiene estable los niveles de producción de crudo. Así que lejos de esa volatilidad hemos visto algún leve ataque, aunque no hemos llegado a la zona de 80. Fijaros que nos quedamos en torno a 79 dólares. Tomar posiciones largas con objetivo 80 dólares sería lo más sensato. Sí que es verdad que podemos colocarnos nuestra zona de stop en torno a los 75 dólares. Incluso si queremos ajustarlo más, una zona de stop loss sensata a los 76, fijaros, bastante ajustado, con una operativa más agresiva en un primer plano, búsqueda de los 78,80, no trabajando intervalos de muy corto plazo, esos movimientos más especulativos del petróleo. Habrá que ver de cara al miércoles los inventarios de crudo y qué nos dicen, pero por el momento, si no se mantiene ninguna variación, solo son rumores, en este caso el incremento de la producción, y veríamos también, pues si se mantiene estable, los ataques a la zona 80 sin lugar a duda. Ya había gente que no hablaba de volver a los 100 dólares. De cara al medio plazo podríamos llegar a verlo, pero evidentemente primero que se quede una confirmación de una ruptura del rango de los situación que no se ha dado todavía. De acuerdo, hemos visto ataques, pero no confirmación de la ruptura, sino leves ataques. Y por último el oro, bueno, sabéis que actúa como valor refugio ante la incertidumbre. Fijaros, últimos repuntes tras alcanzar los mínimos de 1.281 de las últimas sesiones. Volvemos a corregir hasta los 1.292, perdemos el rango de los 1.300 dólares la onza. Ahora mismo, si se mantiene la estabilidad, digamos, o se reduce la incertidumbre junto a la volatilidad, podríamos ver ataques otra vez a la zona de los 1.282, pero el escenario que nos planteamos con el oro es un poco también más complicado. Teníamos una gran tendencia lateral, perdíamos esa tendencia
no llegábamos a adentrarnos en ella, entonces por lo tanto sería sensato ver de manera más clara vueltas a los 1280 que a los 1305. Consecuencia de que se alcance más fácilmente los 1305, rupturas. Rupturas en este caso de los principales selectivos debido a la incertidumbre, posiciones cortas de manera generalizada en Europa, lo cual nos lleva a un aumento de la incertidumbre y eso a utilizar valores de refugio como el oro. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, mientras la incertidumbre se mantenga estable, más factible ver ataques a la zona de 1280 que a los 1300. ¿De acuerdo? En este caso, el valor de refugio del oro pues te denota sobre todo que si hay estabilidad en los mercados, pues como estábamos viendo en el precio, podamos ver caídas en el precio dentro de ese rango lateral que ya lleva arrastrando pues meses atrás. Y ya por último, para que lo veáis, fijaros en este caso el precio del bono americano, que es la inversa de la rentabilidad que ofrece. Mientras mayor es la rentabilidad que nos ofrece el bono, su precio va a ser menor. En este caso, fijaros lo que hemos comentado, como el precio del bono continúa cayendo. Ha habido alguna recuperación tras, pues se está hablando aquí de superar la TIR del 3%. Veíamos alguna recuperación, más interés por la renta variable, pero bueno, parece ser que la renta fija americana, la curva de tipos empieza a ser atractiva. Tenemos el 7 años muy parecido al 10 años, con rentabilidades casi por encima ya oscilando en torno al 3%. La curva de tipos se invierte. Es probable que el precio del americano siga cayendo, la tira aumentándose y fijaros también interesante cómo la volatilidad en este caso se va reduciendo también, lo que es bueno para la renta variable, ¿no? Así que en cualquier caso, tener en cuenta que de un fortalecimiento esto va a ser también clave para ver si se producen subidas de tipos, ¿no? Si continúa depreciándose el precio del bono, aumenta su rentabilidad, es probable que la fortaleza del dólar te lleve a acelerar una subida adicional de tipos de interés. Y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de atenderos, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí en el seminario, que tengáis un muy buen día de trading y como siempre, pues gracias por estar ahí. Un saludo desde las oficinas de XTB.